Bendiciones, bienvenidos a mi canal Botellitas de Luz. Yo soy Janet y el día de hoy estaremos realizando este hermoso proyecto. Espero te guste, le des like, te suscribas a mi canal y comparta. Bendiciones. Esta es nuestra botella en la cual vamos a realizar el falso marmoleado. Para ello vamos a estar utilizando este tipo de revista que, si usted se da cuenta, es un poco brillosa. Vamos a rasgar todos los bordes. Vamos a ir haciéndolo así para realizar esta técnica. Es necesario que quitemos todos los bordes de nuestra y luego lo cortemos. Yo voy a tratar de estar recortando formas rectangulares y formas cuadraditas. Vamos a estar haciéndolo así, de esta manera, la cantidad necesaria para cubrir toda la botellita. Vamos a estar rasgándola así de manera descuidada para tener la técnica de manera correcta. Cuando ya he cortado la cantidad necesaria de papeles para mi botella, voy a proceder a diluir un poquito, a diluir goma blanca con un poquito de agua. Yo no quiero empapar este pedazo de papel, yo simplemente lo quiero pegar acá. Entonces voy a tomar goma blanca y lo voy a diluir en un poco de agua como para hacerla menos espesa, hacerla un poco más diluida. Porque yo lo que quiero es pegar mi papel en la botella. Yo no quiero empapar el papel, simplemente pegarlo. Si le echo demasiada agua, el papel se me va a mojar mucho, se va a humedecer demasiado. Entonces, ahora, cuando ya está integrada, lo que voy a agarrar es mi hojita, mi papel de revista, lo voy a pasar y lo voy a ir ubicando en la botella, de esta manera. Tratando de montar sobre la hoja que ya pegué anterior, sobre el pedacito de revista, porque no quiero que me quede ningún espacio descubierto. De esta manera, vean, queda un poquito montada sobre la hoja anterior, sobre el pedazo de papel anterior, y la voy acomodando. De esta manera voy a ir pegando cada uno de estos pedacitos de papel revista. Con una bolsita que tengo acá, con un plástico, lo voy montando acá arriba y voy aplastando ahí, acomodando, para que quede bien pegado y no se me despegue. Así voy a ir haciendo en toda mi botella, acomodando los pedacitos de papel y asegurándolo en la botellita. Vean, yo no quiero que ninguna parte de la botella quede sin papel, sino que toda ella sea cubierta con los pedacitos de papel revista. De esta manera los voy a ir ubicando y luego voy a ir asegurando con mi bolsa.
Aquí agarro otra vez mi bolsa, apoyo, paso los deditos por encima y voy acomodando para que quede bien fijada en la botella y no se me levante. Vea cómo va a quedar, bien pegadito. Ya nuestro marmoleado se ha secado completamente. Nuestra botellita, vean, está completamente seca. Ahora vamos a proceder con un trapito, algodón, gasa, lo que usted tenga a la mano, y quita esmalte, el que usamos normalmente para quitarnos el esmalte de las uñas o tines. Vamos a proceder a pasarlo por acá y quitar la tinta que tiene la revista. Lo vamos a ir frotando de esta manera. Vamos a ir frotando para que la tinta vaya saliendo. Este es un procedimiento en el que hay que tener bastante paciencia para que el efecto se vaya dando. Lo vamos a ir pasando de esta manera. Hasta que la tinta empiece a salir. Sea con thinner o sea con acetona o quita esmalte, como nosotros la llamamos. Vamos a ir dándole, vamos a ir frotando y la tinta va a ir cediendo, va a ir saliendo. Vean cómo nos está quedando nuestra botellita luego de haberle pasado el quita esmalte por toda su superficie. Ahora yo voy a agarrar esta servilleta que tengo acá y la voy a recortar para pegarla en la servilleta. Agarro un pincel, lo humedezco un poco y voy bordeando por donde quiero ir recortando mi servilleta. De esta manera lo voy haciendo. Vamos aquí. Vamos sacando todo el contorno para pegarla. Esta la vamos a ubicar en esta parte de nuestra botellita. Estas servilletas tienen varias capas, entonces retiramos esas capitas y solo vamos a dejar la capa que tiene el diseño. La ubicamos acá, nos fijamos en la forma en que queremos colocar nuestra servilleta y con un poco de goma blanca, pega blanca, empezamos a esparcirla en la botella para pegar nuestro diseño. Pasamos el dedo por encima y vamos ubicando más goma blanca. De esta manera. Nos venimos hacia este lado y hacemos como hicimos en el lado anterior. Y vamos ubicando para que no nos queden arruguitas en nuestra servilleta. Y con una bolsita plástica, este plástico yo lo reciclé ahora en los juguetes de diciembre. La reciclé y la voy a utilizar en esta.
para pegar aquí mi botella, mi servilleta, mi botella, vean. Me fijo dónde le hace falta y le coloco un poco más. Aquí le está haciendo falta. Levanto y de esta manera, miren qué bonito se va viendo nuestro diseño. Aquí le voy a arrancar este pedacito que no lo voy a utilizar ahí. Y vamos integrando la servilleta a nuestro diseño. Entonces vamos a escoger, cuando hagamos el corte de los papelitos de la revista, vamos a escoger tonos que vayan de acuerdo con la servilleta que tenemos, para que de una se integre el color de la servilleta con nuestra botellita. Vean qué hermosa se ve. Entonces, si les gusta, les pido que se suscriban a mi canal, le den like y compartan. En un ratito venimos con la decoración final. Vamos a esperar que la servilleta seque completamente para pasarle una mano de laca y finalmente decorarle y hacer la presentación. Vean, ya nuestra botellita se ha secado completamente. Coloqué aquí en esta parte pique, le hice una trencita y lo coloqué de adorno ahí. Ahora vamos a aplicar barniz para proteger nuestro trabajo. Entonces los invito a que emprendan, a que reciclen, ¿verdad? Botellas, frascos, todos esos materiales podemos dar un segundo uso y nos podemos estar ayudando en nuestra economía familiar. Vamos a dar una mano, 2 manos de protección con nuestro barniz. De esta manera. Bueno, vean, ya la botellita se ha secado completamente. Ya está lista. Entonces, los invito a que si les ha gustado el video, se suscriban a mi canal, le den like y compartan. Bendiciones.